Hola de nuevo, buenas tardes. Vamos a empezar ya con el webinar de desarrollo de directivas en Angular. Antes de empezar, me gustaría explicaros un poco cómo va a funcionar el webinar. Todos vais a estar mutados, ¿vale? Yo voy a hacer la presentación de todo el webinar y si en algún momento se os ocurre alguna pregunta o sale alguna duda, tenéis un tablero de preguntas en el panel que tenéis a vuestra derecha, podéis escribirlas ahí y al final de la sesión pues las miraré y pues, responderé a las que me dé tiempo en función de lo que se haya alargado la presentación y las que no, si no, las puedo contestar por correo, ¿vale? Pues nada, dicho esto, vamos a dar comienzo ya. Bueno, pues en este webinar, como he comentado antes, vamos a ver el desarrollo de directivas en Angular. Angular, supongo que lo conocéis ya todos, es un framework de JavaScript que está bastante de moda ahora. Se utiliza para realizar muchas aplicaciones web a día de hoy porque es bastante ágil y bueno, es muy rápido y facilita mucho el desarrollo. Y bueno, en este webinar concretamente nos vamos a centrar en la parte de las directivas, que yo creo que es una de las partes que igual cuando empezamos a trabajar todos con Angular es lo que más nos cuesta de comprender porque es algo bastante nuevo. Además pueden ser muy complejas y te permiten una gran variedad de tipos y de propósitos, ¿no? Entonces, pues el propósito del webinar es dar una visión entre comillas, profunda de las directivas y ver qué es lo que nos ofrece Angular. Bueno, antes de empezar, me gustaría presentarme. Para los que no me conocen, pues soy Sandra Gómez, trabajo como software engineer en la empresa Mimacom Ibérica, que está situada en Valencia. Y bueno, a nivel personal, pues mis hobbies principales son viajar, la gastronomía y de vez en cuando me gusta escaparme para hacer snowboard. Aquí os he dejado mis datos de contacto, ¿vale? Mi Twitter, que bueno, no lo uso demasiado, pero ahí está, por si alguien quiere añadirme. Y mi correo profesional, por si pues, alguien tiene alguna duda después del webinar o quiere que le mande la presentación o no sé, cualquier asunto relacionado con el webinar me puede escribir ahí y le contestaré encantada. Vale, pues empezando con los temas que vamos a tratar dentro del webinar, como he dicho, es todo sobre directivas y empezaremos por lo más básico, ¿no? Saber qué es una directiva y para qué podemos utilizarlas, ¿no? En qué ventajas nos aporta. Después pasaremos a ver las directivas integradas que ya forman parte del framework de Angular, ¿vale? Que son muchas y muy extensas. Veremos una pequeña parte de estas y luego pasaremos a las directivas personalizadas, comenzando por la declaración y el uso de las directivas y pasando ya a la parte más densa, que es el DDO o el Directive Definition Object, que es el objeto que define las propiedades que podemos utilizar para crear nuestras propias directivas. Vale, pues empezamos con qué son las directivas, ¿no? ¿Qué es esto de una directiva? Pues al final una directiva no es más que un marcador que vamos a poner en nuestro DOM, en nuestro código HTML, que va a indicarle al compilador que en esa parte del DOM va a tener que procesar va a tener que procesarlo para añadir un comportamiento específico que vendrá definido por la directiva que luego registrará. Pero básicamente la directiva al final es un elemento o un atributo, y luego veremos los diferentes tipos, pero al final es un marcador en el DOM, ¿vale? Simplemente. ¿Para qué podemos utilizar estas directivas? Pues hay 4 usos principales, digamos. El primero de ellos es para crear componentes que tengan control total sobre el template, sobre la plantilla HTML que vamos a utilizar. Es decir, para crear componentes reutilizables. Al final, en muchos casos necesitamos crearnos un componente con una cierta lógica que a lo mejor necesitamos volver a utilizar a lo largo de nuestra aplicación o incluso en otra aplicación totalmente diferente. Pues con las directivas podemos crearnos este tipo de componentes
y aplicar toda la lógica dentro de este componente de forma que sea totalmente desacoplado de nuestra aplicación o del contexto en el que estemos desarrollando nuestra aplicación y podamos trasladarla o bien a otra parte de la aplicación o fuera de ella. ¿Vale? Luego veremos más en profundidad esta parte. Otro uso que también le podemos dar a las directivas es para definir comportamientos. Es posible que en algún caso necesitemos extender los comportamientos ya existentes de HTML o en general de la web para crearlos nuestros propios. A lo mejor, lo mejor es para eso es crear una directiva que se aplique a un elemento ya existente de HTML donde nosotros hagamos X o Y, un cierto comportamiento que vamos a poder aplicar a ese elemento y a lo mejor a otros más. Es decir, al final el key de las directivas es que se puedan reutilizar. ¿Vale? Es al final hacer código que sea fácilmente mantenible y que podamos reutilizar a lo largo de nuestra aplicación. El tercer uso, que también es bastante común, es utilizar plugins de jQuery. Estoy segura de que los que hayáis trabajado con aplicaciones web habréis utilizado como poco el date picker de jQuery. Y entonces Angular lo que recomienda para utilizar estos plugins es crear nuestras propias directivas que al final funcionan como un wrapper de estos plugins donde podemos parametrizarlas de forma dinámica o de forma estática, pero al final tener nuestra directiva que se va a encargar de toda la configuración o el manejo de estos plugins y nosotros solamente lo vamos a utilizar como si fuera un elemento más de HTML o un atributo o lo que sea como lo declaremos. Y el último caso es a la hora de modificar el DOM. Siempre que tengamos que realizar cambios en el DOM de forma dinámica a través de una directiva, por ejemplo, quiero decir, a través de algún método de forma completamente dinámica, el lugar designado para ello es una directiva. De acuerdo a las mejores prácticas de Angular, no se debe modificar el DOM fuera de una directiva, ni en un controlador, ni en un servicio, solo única y exclusivamente en una directiva. ¿Vale? Entonces esto es súper importante y esto hay que intentar cumplirlo. Entonces, continuando, como os he dicho antes, pues Angular proporciona una serie de directivas ya integradas, ¿vale? Que son parte de la base del framework, que estoy segura de que los que hayáis trabajado ya con Angular pues estaréis hartos de verlas. Y yo aquí pues he puesto una parte muy pequeña de todas las directivas que nos ofrece Angular. Entonces, bueno, pues como veis, todas empiezan por NG, luego veremos también un poco el porqué, pero básicamente estas directivas añaden comportamientos especiales o eventos a elementos del DOM. ¿Vale? Esto nos facilita mucho la vida porque la mayoría de cosas son cosas muy básicas que todos necesitamos a la hora de desarrollar una aplicación y esto nos hace que nos olvidemos de implementar esta funcionalidad porque ya nos la proporciona Angular. Entonces, por ejemplo, tenemos ng-show y ng-hide que lo que hacen es mostrar o ocultar una parte del DOM en función de una variable que le vamos a pasar, ¿vale? ng-if, que es muy similar a ng-show, solamente que en vez de hacer visible o no visible un elemento del DOM, lo que hace es quitarlo del DOM o volverlo a poner según el valor de una variable. ¿Vale? Luego también tenemos ng-repeat, que ng-repeat lo que hace es repetir un elemento del DOM en función de una expresión, ng-class, que añade una clase CSS de forma dinámica, ng-click, ng-blur y ng-change, que lo que añaden son eventos a los elementos ya existentes en el DOM, pues eso, cuando se hace un clic o cuando se pierde el foco de un elemento o cada vez que un elemento cambia. ng-include, que sirve para cuando tenemos un trozo de código, una template en un fichero externo, pues para incluirlo dentro de nuestra template. ng-init, que se va a ejecutar cuando se inicializa el componente, en este caso es cuando se pinta el elemento del DOM en la pantalla. ng-controller, que va a definir el controlador que va a manejar ese cierto trozo de HTML. ¿Vale? Y ng-bind, que lo que hace es setear el valor de una variable a un elemento del DOM, ¿vale? Como estas hay un montón más, pero bueno, al final, si necesitáis saber más, la documentación de Angular está súper bien. Al final yo os he aquí puesto un ejemplito para que veáis la de cosas que se pueden hacer ya de base con las directivas de Angular.
¿vale? Aquí, por ejemplo, os he puesto el código de la directiva ngShow, que es de las más facilitas que hay, ¿vale? Para que veáis cómo se utiliza. Al final, ngShow es como un atributo más de HTML, ¿vale? Simplemente que se declara aquí y se le pasa la variable en base a la que vamos a mostrar o ocultar todo este div, ¿vale? Cuando esto sea false, esto se ocultará, cuando sea true, se mostrará. Entonces, aquí en el código, a pesar de que no hayamos visto todavía lo que es el DDO con todas las opciones, bueno, es para que os hagáis una idea de las cosas que se pueden llegar a hacer con las directivas. Pues bueno, aquí principalmente lo que se hace es añadir un watch que va a estar todo el rato vigilando el valor de esta variable, que es el atributo ngShow, ¿vale? Que tenemos aquí definido, y en función de ese valor va a añadir o a quitar la clase ngHide, que lo que hace es hacer visible o no visible un elemento del DOM, ¿vale? Con una animación y demás, pero bueno, básicamente lo que hace es eso. ¿Vale? Entonces, al final, para nosotros es simplemente añadir un atributo y luego por detrás, pues todo lo que hace es lo que está definido aquí. Entonces, en la mayoría de los casos de nuestras aplicaciones vamos a requerir crear directivas personalizadas, porque siempre va a haber algo que consideremos que es bueno crear una directiva porque se va a reutilizar o porque necesitemos añadir un comportamiento a algo existente o por cualquier motivo. Entonces, ¿cómo se crea una directiva? Pues lo primero es la declaración. Tal y como hacemos con los controladores o con los servicios en Angular, las directivas también se registran en módulos, ¿vale? Mediante la sintaxis .directive. .directive acepta el nombre de la directiva, que tiene que estar en camel case, y una función de tipo factory que va a devolver un objeto con las opciones que necesite nuestra directiva para definir su comportamiento, ¿vale? Luego, ahora en el siguiente paso veremos qué opciones son y en base a qué decidimos cuáles utilizar y cuáles no. Luego, a la hora de utilizarlas, podemos utilizar nuestras directivas de diferentes formas, ¿vale? Angular normaliza el nombre de la directiva, ya que HTML es case insensitive, entonces lo normaliza normalmente utilizando el guión. Pero además de utilizando el guión, se aceptan otras formas distintas. Como podéis ver aquí, pues el guión bajo, los dos puntos, con el prefijo data o con el prefijo X. A pesar de que todas estas opciones están aceptadas, Angular recomienda que solamente se utilice el guión como separador o, en el caso que lo necesitemos, el prefijo data. El resto de opciones están habilitadas por temas legales del framework, pero realmente no se aconseja utilizarlas. ¿Vale? Entonces, continuando con el tema de la declaración, también es importante saber la nomenclatura que vamos a utilizar para denominar nuestras directivas. Angular recomienda que para nuestras aplicaciones, para las directivas personalizadas que creemos dentro de nuestra aplicación, utilicemos un prefijo para todas las directivas, ¿vale? Para poder identificarlas. Este prefijo no debe ser ng, ya que, como hemos visto antes, es el prefijo que utiliza Angular. De esta manera podemos identificar qué directivas son parte del framework y cuáles no. Y además, si en algún caso hiciéramos una directiva que en un futuro la desarrolla también Angular, podríamos tener conflictos en el momento que actualizáramos la versión. Entonces, lo normal es utilizar prefijos de 2 o 3 letras como mucho, ¿vale? Que tengan algo que ver con nuestra aplicación, y todas nuestras directivas comiencen por eso. Si os fijáis en algunos, tanto en Angular como en algunas librerías de directivas que son ampliamente utilizadas por las aplicaciones, como por ejemplo Angular UI y Angular Strap, pues ellos también lo hacen lo mismo. En Angular UI utilizan el UI y en Angular Strap BS. ¿Vale? Y dicho todo esto, ya nos vamos a meter en la parte más densa o en el meollo de las directivas, analizando el Directive Definition Object. ¿Vale? Aquí os he puesto el contenido de este objeto, que bueno, pues ahora mismo igual es súper lioso porque hay un montón de cosas, pero bueno, poquito a poco vamos a ir viendo a lo largo de la presentación las opciones más importantes o que más se utilizan a la hora de desarrollar y algunos ejemplos y demás para explicaros en qué consiste cada uno. Aquí tenemos la continuación porque no me cabía todo en una transparencia. Y vamos a comenzar con la opción Restrict.
Restrict lo que define es el tipo de directiva que vamos a crear, ¿vale? Esta opción acepta cuatro valores. E, A, C y M. Elemento, atributo, clase o comentario. Vale, ¿qué diferencia hay, no? Pues, a ver, es un poco, la diferencia que hay entre uno y otro es el propósito de la directiva, sí, el significado de la directiva. Lo que sugiere Angular es que cuando utilicemos la opción element, sea cuando vayamos a crear una directiva que sea un elemento, que vaya a estar, esa directiva vaya a estar en control de nuestro template y que, bueno, pues que digamos que vaya a tener como cierta autonomía, ¿no? Que vaya a trabajar por sí solo. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que he puesto aquí, tenemos una directiva myBanner, ¿vale? Que, bueno, no sabemos muy bien lo que hace porque no está, pero podemos intuir que se trata de un componente que añade un banner a la página. Entonces, un banner que actúa por sí solo, que tendrá su lógica y su comportamiento y no afecta a ningún otro elemento, pues podemos intuir que es un elemento. Entonces, devolveríamos en nuestra función factory la opción restrict con el valor E, ¿vale? En el caso de que sea un atributo, eso quiere decir que es un elemento que añade comportamiento a un elemento ya existente del DOM, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una directiva que se llamara myHighlight, que lo que hace es subrayar un elemento en base a unas condiciones, pues utilizaríamos el restrict A, ¿vale? A la hora de utilizarlo, la diferencia entre uno y otro sería en la forma de utilizarlo en el template. Entonces, si tenemos una directiva de tipo elemento, lo vamos a utilizar como si fuera un tag de HTML más. En caso de que sea un atributo, pues lo utilizaremos como atributo dentro de un tag que ya exista. ¿Vale? Luego, aparte, tenemos los tipos class y comment, que son un poco especiales, porque la verdad es que no se utilizan demasiado. En la clase, el tipo comentario se creó para aquellas zonas de HTML donde no se pueden agrupar elementos, ¿vale? Para que se pueda, por ejemplo, en una tabla, y entonces se podían utilizar estas directivas de tipo comentario. A partir de la versión 1.2 de Angular, esto cambió, bueno, se incorporaron las directivas ngRepeatStart y ngRepeatEnd, que lo que hace es precisamente eso, te permite repetir una serie de acciones marcando el principio y el final, ¿sabes? Sin tener que agrupar esos elementos del DOM. Entonces, lo que recomienda Angular es que evitemos utilizar este tipo de directivas y utilicemos ngRepeatStart y End en los casos en los que sea posible. Entonces, en general, lo que deberíamos utilizar para crear nuestras directivas siempre es el tipo element y el tipo attribute. De hecho, por defecto, cuando no indicamos ningún valor para la opción restrict, el valor por defecto es EA. Se puede utilizar tanto como un elemento como un atributo. Todas las opciones que veis aquí son combinables. O sea, podemos tener un elemento que aceptara todas las posibilidades o que solamente aceptara 3. ¿Vale? Entonces, según el sentido que tenga nuestra directiva o el propósito que tenga, pues elegiremos uno u otro. ¿Vale? En el caso de las directivas como class o como comentario, pues esta sería la forma de utilizarlas. ¿Vale? Al final es una clase de CSS más, y en el otro caso, pues utilizando el prefijo directive y luego el nombre de la directiva. Continuamos con la siguiente opción, que es template y template URL. ¿Vale? Son prácticamente iguales, solamente hay un pequeño matiz entre las dos. Al final, el caso yo creo que más básico que se nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en una directiva es para reutilizar código, ¿vale? Y sobre todo para reutilizar una plantilla HTML. A lo mejor tenemos, pues no sé, una página donde vamos a mostrar pisos en alquiler, por ejemplo, y entonces vamos a tener siempre la misma plantilla, que va a ser pues, una plantilla donde tengamos una foto, la calle del piso, no sé, el precio, la descripción, y eso va a ser siempre igual a lo largo de todos los pisos que tengamos. Solamente va a cambiar la información. Entonces, tiene sentido que tengamos algún mecanismo que nos permita reutilizar esa plantilla sin tener que repetirla constantemente. Y para eso se utiliza la opción template. Como veis aquí, esto es una directiva súper simple, ¿vale? Para un poco mostrar la diferencia.
Y como veis aquí tenemos una directiva donde tenemos un template y una directiva donde tenemos un template URL, ¿vale? La diferencia es que template define la template inline, es decir, directamente en el código. Esto puede ser como lo extenso que nosotros queramos, y template URL la define en un fichero aparte, y aquí se referencia mediante una URL que se va a cargar de forma síncrona cuando se compilen las directivas. ¿Cuál es la mejor opción? Pues depende de lo grande que sea nuestra template. Lo que recomienda Angular es que en la medida de lo posible tengamos siempre las templates separadas en ficheros, pero si vamos a tener una template que va a ocupar una línea o dos, pues se puede poner utilizando template y no es necesario tener un fichero aparte. Al hilo de esto, para que veáis un poco cómo funciona el tema de la sustitución o el reemplazo de las templates, vamos a ver un ejemplo, este mismo ejemplo que estamos mostrando aquí, ¿vale? Aquí tengo una página súper simple donde llamo a las dos directivas que acabamos de ver, ¿vale? Y vamos a ver cómo se comporta esto cuando lo ejecutamos en el navegador. Entonces, como veis, bueno, las dos directivas lo que hacían es simplemente añadir un mensaje, ¿vale? Entonces, si esto lo inspeccionamos con las herramientas de Chrome, lo que vemos aquí es que nos mantiene nuestro elemento nuevo que hemos creado, que se llama My Hello World, y lo que hace es añadir el contenido de la template dentro del propio elemento, ¿vale? Y lo mismo cuando se trata de la template, ¿vale? Como veis es muy sencillo, lo único que hace es añadir dentro lo que hayamos puesto en la template. ¿Vale? Si volvemos atrás, una cosa que quiero comentar es que cuando no existe un servidor de aplicaciones detrás, como hemos dicho antes, que la template se carga, cuando está la template URL carga la template de forma asíncrona, es necesario que declaremos la template como un script. Si no, no nos va a funcionar. De hecho, veréis en el resto de ejemplos que voy a enseñar de las directivas que siempre utilizo el template, no importa lo grande que sea la template por comodidad. Pero bueno, en algunos casos sería mucho mejor utilizar un fichero, pero como en este caso no estoy ejecutando ningún servidor, pues bueno, para que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Así que volvemos a la presentación y continuamos con otra propiedad, esta más interesante que las que ya hemos visto y también más compleja, que es el scope. Los que ya hayáis trabajado con Angular antes, ya os habréis pegado con los scopes y supongo que ya habréis conocido toda la complejidad que tienen, ¿no? Al final los scopes definen un poco el ámbito de aplicación de los elementos que conforman la aplicación. En el caso de una directiva, pues en este caso va a definir hasta dónde va a tener alcance esta directiva. Entonces aquí tenemos tres opciones distintas, como podéis ver aquí. Tenemos false, true y un objeto. Entonces, para explicar esto de forma un poquito, o voy a intentar hacerlo un poco más sencillo, no sé si lo voy a conseguir, he creado aquí un ejemplito para intentar mostrar la diferencia o el por qué se necesitan unos u otros, ¿vale? Entonces, vamos a analizar este ejemplo, ¿vale? Tengo aquí una página donde tengo simplemente un cuadradito, una ficha, digamos, donde tengo el título o el destino de mi viaje, cuándo fue mi viaje y el motivo o la descripción de mi viaje, ¿vale? Esto viene un poco al hilo de lo que comentaba antes de los pisos, las plantillas y demás. Entonces, si volvemos al código, vemos que en el HTML yo aquí tengo un controlador, ¿vale? Y tengo una directiva, simplemente, una directiva que se llama trip y que la tengo declarada aquí, ¿vale? Si pasamos a ver el código, ¿vale? Aquí tengo mi directiva y el controlador que está encargándose de esa parte del código, ¿vale? Esa parte del HTML. Vamos a analizar primero el controlador, ¿vale? Y vemos que en el controlador tengo dos variables en el scope, una que es destination, que es el nombre, y otra que es trip, ¿vale? Que tiene dos campos, description y dates. ¿Ok? Si nos vamos a nuestra directiva, ¿vale? Vemos que hemos puesto el scope a false y que tenemos un template, ¿vale? Como hemos visto antes. Al final nuestro template pues tiene una serie de clases y de estilos, pero lo que podemos ver es que en esta template se utilizan como variables, ya que lo tenemos entre los curly braces, tenemos como variables una variable destination y una variable trip,
¿vale? Con unos campos date y description, que coinciden casualmente con los que tenemos declarados en el controlador. Pues evidentemente, como ya sabréis, obviamente, estas variables están cogiendo la información del controlador. Y esto es por haber seteado el scope a false. Al final, cuando seteamos la variable scope a false, lo que estamos diciendo es que el scope padre, donde se está llamando a esta directiva, que es el scope de este controlador, porque es donde estamos llamando a la directiva, va a ser el mismo que el de la propia directiva. Es decir, que se van a compartir. Por tanto, todos los cambios que yo realice aquí en mis variables dentro del scope van a ser visibles también en la directiva. Y al revés también. Si yo aquí tuviera una linking function, donde luego veremos más adelante, donde yo hiciera modificaciones a estas variables, también se vería repercutida aquí. Entonces, esto puede parecer a lo mejor además un poco arriesgado, ¿no? Que desde un elemento como externo, como puede ser una directiva, se puedan modificar variables de otros sitios donde se supone que no debería tener acceso, ¿no? En este caso. Entonces, aparte de eso, que evidentemente pues para según qué casos puede ser un poco arriesgado, si yo quisiera reutilizar esta directiva con otra información, la única solución que tendría sería crearme otro controlador diferente, crearme otro div con otra directiva, donde ese otro div fuera controlado por otro controlador con otra información. Y entonces podría tener dos cajitas con informaciones distintas, lo cual no tiene mucho sentido, porque entonces estamos duplicando código y no parece muy lógico, ¿no? Entonces, lo suyo sería que a la directiva le pudiéramos pasar o le pudiéramos decir de alguna manera qué información tiene que mostrar. ¿Vale? Pues para eso se crean los scopes isolados. ¿Vale? Esto que voy a descomentar de aquí, ¿vale? Esto define un scope isolado. ¿Vale? Al final, el scope isolado quiere decir que es un scope totalmente aislado de cualquier padre, no comparte nada salvo lo que ahora vamos a ver. O sea, no se comparte nada por defecto sin ser establecido previamente, ¿vale? Entonces, al final, yo voy a crearme mi scope isolado donde voy a decir qué variables o qué información es la que necesito para poder ejecutar mi directiva. En este caso, ¿qué necesito? Pues voy a necesitar una variable destination para mostrar aquí el valor y una variable trip con un campo date y un campo description para poder mostrar el resto de valores. Entonces, en mi objeto scope voy a definir estas dos variables, trip y destination, ¿vale? Y les voy a decir cómo tienen que ser o cómo tienen que comportarse o de qué tipo tienen que ser. ¿Vale? Entonces, en trip lo que necesitamos es un objeto. Entonces, un objeto que va a ser compartido entre la directiva y el padre, ¿vale? Entonces, para poder compartir objetos, utilizamos el símbolo igual, que significa double binding. Al final, esto, aparte de que me va a compartir el objeto, hace que si yo en la directiva hiciera algún cambio sobre ese objeto, también se vería repercutido en el controlador, ¿vale? Y si ponemos un nombre distinto a continuación del símbolo, del tipo del scope, lo que estamos diciendo es que nuestro atributo en la directiva, cuando nosotros utilicemos la directiva, no va a ser trip, se va a llamar details, ¿vale? Esto he puesto ejemplo así para que vierais el ejemplo. Realmente, en la mayoría de los casos, utilizamos directamente el valor y la variable se llama igual que el atributo. Pero bueno, si en algún caso es necesario, pues se puede utilizar de esta manera. Y luego, por otro lado, tenemos la variable destination, que es de tipo arroba, que significa one-way binding. Es decir, la arroba lo que hace es que lo que vayamos a pasarle, o sea, lo que nos vayan a llegar aquí, va a ser siempre un string plano. Nos da igual si ese string viene de una variable o viene de un texto hardcodeado a piñón en la template, da igual. A nosotros lo que nos importa es que esta variable va a ser un string, ¿vale? De tal forma que nosotros no vamos a poder modificar la variable que se haya utilizado para pasarnos esto, por ejemplo. O sea, si modificamos aquí el string, pues se quedará modificado dentro de la directiva, pero no va a salir más allá. Entonces, si nos vamos otra vez a la template donde estamos utilizando esta directiva, aquí esta ya no nos va a hacer falta y deberíamos utilizar algo así, ¿vale? Donde vamos a llamar a nuestra directiva trip, igual que la hemos hecho antes, pero vamos a añadirle dos atributos nuevos. Nuestro atributo details, donde vamos a definir el objeto que va a contener la información de nuestro viaje,
¿vale? Y nuestro atributo destination, que en este caso va a ser un texto directamente, ¿vale? Entonces, si ejecutamos esto y lo guardamos, vemos que el comportamiento es el mismo, ¿vale? Una vez que actualizamos. Y ahora, si quisiéramos reutilizar esta plantilla o esta directiva para mostrar otra información completamente distinta, sería tan sencillo como crearnos en nuestro controlador una variable nueva, por ejemplo, ¿vale? Como podría ser esta variable Londres dentro de nuestro scope, que va a tener su destination, su descripción y sus fechas. Y en la template volver a utilizar nuestra directiva trip, pasándole como details nuestro objeto Londres, ya no va a ser nuestro objeto trip, tiene otra información, va a ser Londres, y como destination, en este caso, en vez de utilizar un texto directamente, lo que vamos a hacer es que nos evalúe el valor de este parámetro dentro de este objeto. Por eso ponemos los curly braces. Entonces, al final, esto lo que va a mandar a la directiva es el valor que tenemos aquí, que es el string Londres. Entonces, la directiva no va a ser capaz, no tiene la información de que realmente el valor que está recibiendo es lo que está contenido aquí. La directiva al final solamente va a recibir el string y es lo que va a mostrar, y ya está. Entonces, si volvemos a ejecutar esto, vemos que ya nos aparecen las dos cajitas o las dos fichas, cada una con su información. ¿Vale? Entonces, sé que esto es un poco complejo el tema de los scopes y tal, pero bueno, al final el scope isolado lo que permite sobre todo es la reutilización de las directivas, ¿vale? Al final podemos definir tantos parámetros como nosotros queramos o necesitemos para nuestra directiva y permite pues que podamos hacer plantillas para cualquier cosa que se vaya a repetir a lo largo de nuestra aplicación y que a nosotros solamente nos interese cierta información, que es lo que vamos a pedir que nos pasen cuando se utilice, ¿vale? Y en el caso del scope false, que también se utiliza para otros temas, en otras ocasiones, pues siempre tener en cuenta que el scope es compartido y que, por tanto, si estamos utilizando algún tipo de variable que está en el scope, va a estar compartida tanto en el scope del que está llamando, que está utilizando la directiva, como en la propia directiva, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado en eso, ¿vale? Eso por ahí. Entonces vamos a volver a la presentación. Y seguimos viendo un poco también, seguimos con el tema de los scopes. Además de lo que hemos visto, ¿vale? Esto es lo que os he contado antes, de que tenemos el one-way binding, que son expresiones, porque son strings planos. Tenemos el igual, que es el double binding, es decir, esta variable va a estar compartida entre la directiva y el scope padre. Y luego también tenemos el ampersand, que indica one-way binding también, pero en el sentido inverso. Esto sirve para funciones. Esto se utiliza cuando por algún casual necesitamos ejecutar una función definida en un controlador externo dentro de una directiva. Pero la directiva no tiene que saber qué es lo que hace esa función, ¿vale? Le tiene que dar igual. Simplemente cuando pasa algo, cuando hay un evento, cuando en algún momento determinado, esa directiva tiene que ejecutar una función definida en otro scope. Pues entonces definiríamos nuestro objeto con nuestra variable dentro del scope isolado con el tipo ampersand y luego a la hora de definir la directiva pues pasaríamos un atributo y ahí pasaríamos nuestra función. En vez de pasar un objeto pues pasaríamos la función ejecutar, ¿vale? Y luego por último también tenemos el valor true, que a diferencia de scope false lo que hace es crear un scope hijo que hereda del padre. Es decir, cuando creamos una directiva con el scope a true, esa directiva también tiene acceso a las variables definidas o a las variables y a los métodos definidos en el scope padre, pero no los puede modificar, ¿vale? O sea, la directiva va a poder leer, pero no va a poder nunca cambiar el valor definido en el padre, ¿vale? Esto lo veremos después con otro ejemplo. Pero bueno, más o menos, aunque es un poco lioso, espero que os quede clara un poco la idea. Continuando con el DDO, ¿vale? La siguiente opción que vamos a ver es require, que básicamente se utiliza para comunicar directivas entre sí. Al final existen casos en los que hay directivas que necesitan de otras directivas para poder ejecutarse, ¿vale? O para poder desarrollar una lógica un poco más compleja. Entonces, la opción require lo que permite es precisamente eso,
Ahora bien, para que una directiva pueda ser requerida por otra, es necesario que tenga un controlador. Ahora veremos que aparte de todas estas opciones, también se puede crear un controlador dentro de una directiva, ¿vale? Precisamente para esto. Al final ese controlador va a ser una API con ciertas funciones que van a ser accesibles desde otra directiva que las requiera. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, pues tenemos en require ahí tenemos que poner el nombre de la directiva que requerimos y puede o no llevar un prefijo, ¿vale? Y estos prefijos tienen una serie de significados. Si no tenemos prefijo, indica que vamos a buscar, o que el compilador, mejor dicho, va a buscar esa directiva requerida en el propio elemento desde donde se está llamando a la directiva, ¿vale? Si esto yo lo tengo en un input, ¿vale? Si esta directiva que tenemos aquí yo la tengo dentro de un input, pues porque es un atributo, ¿vale? Por ejemplo, y yo estoy requiriendo la directiva form, por ejemplo, en este caso, pues me la va a buscar solamente dentro del propio input, es decir, en el elemento. Si no pongo nada, si no encuentra esta directiva, el compilador va a lanzar un error, ¿vale? Y va a fallar. Si utilizo un interrogante, si no la marca como opcional. Entonces, si no la encuentra, continúa y simplemente pues pasa, ¿vale? Si la encuentra, lo que hace es que la linking function, que de esto todavía no hemos hablado, pero bueno, lo hemos podido medio intuir en la directiva ng-show cuando la he mostrado antes. Al final la linking function es donde se define el comportamiento, la lógica de la directiva, ¿vale? Pero esto lo veremos un poco más adelante. Pues en esta linking function, aparte de los atributos que ya acepta los parámetros que ya acepta por defecto, como cuarto parámetro va a inyectar, ¿vale?, el controlador de esta directiva, que en este caso, por ejemplo, es un formulario, es un form. Entonces lo que va a hacer es que si la encuentra, aquí me va a inyectar el controlador. Y si no, pues me inyectará un nulo, ¿vale?, o un undefined. Si utilizamos un gorrito, lo que le estamos diciendo es, busca esta directiva o en el propio elemento o en uno de mis padres, ¿vale? En un elemento parent. Si utilizamos dos, estamos diciendo que estrictamente tiene que buscar la directiva en un elemento parent del elemento. Y cualquier combinación de esto con un interrogante hace que sea opcional, de tal forma que si no lo encuentra no lance ningún error, ¿vale? Entonces, en este ejemplito que he puesto aquí, por ejemplo, ¿vale?, es algo que es un myInput, bueno, es una directiva que podemos intuir que está dentro de un formulario, ya que requiere aquí un formulario y que, bueno, pues hará lo que sea. Y entonces esta directiva, como vemos, está marcada con el gorrito, con lo cual estamos diciéndole, oye, busca en mi elemento o en un elemento padre de mí, y si es así, pues me lo inyectas en mi form controller que tengo aquí, mi cuarto parámetro de la función link. Entonces, una vez que lo tenemos inyectado, podemos utilizar los métodos que tenga definidos, como por ejemplo en el caso del form controller, pues el método setDirty que pone el formulario como si estuviera modificado, ¿vale? Es un ejemplo de directivas, pero lo que es importante es eso, que para comunicar, que tengáis claro que para comunicar las directivas utilizamos el require y que para poder comunicarte con una directiva, la directiva con la que te quieres comunicar necesita tener un controlador, porque si no, no puede inyectar nada aquí y de nada sirve, ¿vale? Pasamos a la siguiente, transclude. Transclude es una propiedad de las directivas que a veces es un poco complicada de explicar y de entender, ¿vale? El marco este que veis aquí tiene un motivo, no es que se me haya colado, y es porque hace unas semanas estuve viendo conferencias de la NGConf del año pasado y uno de los chicos que dio una charla sobre directivas explicó transclude haciendo un símil con un marco. Y la verdad es que me pareció bastante chulo y bastante intuitivo y me aclaró bastante a mí poder explicar lo que es un transclude, entonces pues se lo he copiado, básicamente. Entonces, transclude lo que hace es que hace que nuestra directiva sea como un marco, de tal forma que lo que haya dentro puede ser del tipo que sea y puede variar de todos los modos posibles. Lo único que importa o lo único que define la directiva es lo que hay alrededor. Entonces, para explicar esto, también vamos a ver otro ejemplito que nos va a aclarar un poco este concepto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿vale?, tenemos una directiva que se llama mybox, ¿vale? Y dentro de esta directiva hemos declarado aquí un texto, ¿vale?
Si os acordáis, antes cuando hemos visto las directivas del Hello World, hemos visto que una directiva lo que hace, cuando tiene un template, por supuesto, lo que hace es anidar el template dentro del elemento de la directiva, ¿vale? Pero en este caso estamos ya poniéndolo de serie. Entonces vamos a ver el código de la directiva para ver exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces si vemos esta directiva, que como ya os he dicho es muy simple, bueno, pues tenemos el restrict element, que ya hemos visto antes, tenemos puesto la opción transclude a true, y luego en la template podemos ver que tenemos aquí pues, un div, un título, una línea, y luego tenemos aquí un div con la directiva ngTransclude. ¿Qué es esto? Pues esta directiva lo que va a hacer es que esa parte de HTML que hemos metido dentro de nuestra directiva, entre el tag inicial y el tag final, que le estamos diciendo al compilador que tiene que meterlo aquí. ¿Vale? Va a sustituir esa parte por esta template y lo que habíamos añadido lo va a incluir automáticamente aquí. Si vemos ahora el ejemplo en el navegador, vamos a ver que tenemos aquí una cajita, ¿vale? Que es parte del CSS, nuestro box title que hemos definido en la template, nuestra línea, y aquí el contenido que hemos definido en la template inicial, ¿vale? Esto de aquí, evidentemente, puede ser lo que nosotros queramos. Puede ser desde un texto hasta una imagen, hasta un carrusel, puede ser cualquier cosa. De hecho, si nos venimos aquí, vamos a descomentar este trozo, y en vez de añadirle un texto, simplemente añadimos una tabla. Si yo vengo aquí y refresco, veremos que tenemos el mismo contorno, ¿vale? Pero la información de aquí es totalmente diferente, es la que hemos puesto. Entonces, esto en algunas ocasiones, cuando tenemos que tratar con grupos de elementos o con directivas que van a tratar distintos tipos de elementos y que pueden mostrar una información u otra, esto es muy útil. ¿Vale? Volvemos a la presentación. La opción transclude también acepta el valor element, que no vamos a ver en este webinar porque es bastante complejo y no va a dar tiempo. Entonces, pero bueno, básicamente para que lo sepáis, también acepta la opción element, que en vez de utilizar la directiva ngTransclude, lo que utiliza es una función transclude que, bueno, pues con la que se pueden hacer cosas mucho más complejas de lo que hemos visto. Y ya para finalizar con el DDO, pues tenemos el resto de opciones que también están presentes. En primer lugar tenemos Replace, que esto va a dejar de estar disponible cuando se lance la versión Angular 2, porque Replace lo que hace es que, así como hemos visto que cuando utilizamos una directiva con template, la template se anida dentro de la directiva, o dentro del tag de la directiva, por así decirlo, lo que hace Replace es eliminar ese tag de la directiva y simplemente poner el template, ¿vale? O sea, lo reemplaza completamente. De esta forma no tenemos tags extraños en nuestro código HTML que no son propios de HTML. Como el propósito de la versión 2 de Angular es que salga cuando se lance ECMAScript 6, que es la nueva versión de todo el tema de HTML, de la web y demás, y ECMAScript 6 incorpora el concepto de Web Components, ya no va a hacer falta este replace, porque realmente nuestros códigos HTML van a estar llenos de tags personalizados o nuevos que van a definir nuevos componentes, ya no van a ser los clásicos que hemos conocido hasta ahora. Entonces ya no va a tener sentido reemplazarlos y por eso no va a estar disponible. Entonces, de momento se puede seguir utilizando, pero que sepáis que va a desaparecer. ¿Vale? Luego tenemos la opción Priority. Cuando creamos una directiva, todas las directivas se crean con la misma prioridad, pero puede que se dé el caso en el que necesitemos que una directiva se ejecute antes que otra, ¿vale? Por cualquier motivo. Entonces, mediante esta opción, pues podemos definir qué directiva tiene más prioridad que otra, simplemente. Luego tenemos la opción Controller, que ya os he contado un poquito antes, que al final lo que define es una API para que otra directiva se pueda relacionar con él. Este controlador pues es muy similar a los controladores que ya conocemos de otras partes de Angular, en el que pues la única diferencia es que aquí se tiene acceso, además de al scope, también se tiene acceso al propio elemento HTML y también a los atributos definidos en la directiva. ¿Vale? Pero bueno, básicamente es como un controlador. Ahora lo veremos en un ejemplo. Luego tenemos la opción Controller As, que define un alias para nuestro controlador cuando lo queremos utilizar dentro de nuestra template. ¿Vale? Luego tenemos la opción Bind to Controller, que lo que hace es que esto conjuntamente utilizado con Controller As y con un scope isolado,
¿vale? Solamente funciona cumpliendo esas dos premisas. Podemos disponer de nuestras variables de nuestro scope isolado, además de dentro del scope, dentro del controlador, de tal forma que podemos utilizar el controlador para acceder a esas variables, ¿vale? Simplemente. Y luego ya tenemos la función compile y la función link. La función compile se utiliza durante la compilación de la directiva, ¿vale? Se utiliza en raras ocasiones porque normalmente con las directivas no son tan complejas como para necesitar la función compile, porque al final esto es para añadir funcionalidad o añadir cambios dentro del proceso de compilación de la directiva, con lo cual es bastante complejo, con lo cual solamente en ciertas directivas se utiliza. Y luego tenemos la función link, que la hemos ido viendo antes a lo largo de otros ejemplos, donde al final lo que estamos definiendo es la lógica pura y dura de nuestra directiva. Todos los comportamientos, si tenemos que añadir un watch para estar atentos al valor de una variable y realizar acciones en base a eso, pues se pondría en un link. Si tenemos que hacer cambios en el DOM de manera dinámica, se haría dentro del link, ¿vale? Es la parte donde se almacena, donde se define todo el comportamiento puro y duro de nuestra directiva. Entonces, después de haberos soltado todo este rollo, para que lo veáis todo esto conjuntamente ejecutándose en una directiva, os voy a enseñar un ejemplo que he creado para este webinar, ¿vale? Vamos a ver primero qué es lo que hace y ahora pasamos a ver el código, ¿vale? Esto es una directiva también bastante simple, donde tenemos una lista de objetos que se pueden ordenar. Entonces aquí tenemos pues la información que mostramos. Esto es una lista de usuarios, pues mostramos el nombre y el apellido y la posición que ocupa, ¿vale? Y mediante las flechitas que tenemos aquí, pues podemos ir variando esta posición, ¿vale? Básicamente. Entonces vamos a ver cómo hemos hecho esto. Si venimos aquí al código HTML, ¿vale? Vemos que lo que tenemos, la directiva que hemos creado está este componente está en estas 5 líneas. Vemos que aquí tenemos dos directivas distintas. Tenemos un MySortTable Group que agrupa este conjunto de directivas, porque es un ngRepeat, ¿vale? Y luego tenemos MySortableItem. Este MySortableItem tiene un atributo que es item, ¿vale? Esto se va a repetir utilizando el ngRepeat por cada usuario que aparezca en la lista de usuarios, ¿vale? Se va a ordenar por la propiedad index de esos usuarios y es lo que vamos a pasarle a ese atributo item que hemos definido en la directiva. Además, esta directiva tiene aquí una información, ¿no? Parece como la información que queremos mostrar de cada uno de los objetos, ¿vale? De estos usuarios. Pues el nombre y el apellido, ¿vale? Y además también la posición. Entonces, si vamos a la propia directiva, ¿vale? Vamos aquí al principio. Aquí lo que vemos es que pues tenemos la directiva general, ¿no? la que agrupa todo, que se llama MySortableGroup, ¿vale? La hemos declarado como un elemento. Hemos seteado su scope a true y ahora luego veremos el por qué. Hemos puesto que el transclude sea true, porque como, si os habéis fijado, la directiva engloba más cosas, con lo cual si no pusiéramos el transclude a true, la template que hemos definido machacaría todo lo demás y no tendríamos nada. Entonces, el transclude lo ponemos a true y aquí definimos nuestra template en la que, pues aquí vamos a añadir todo lo que estaba definido de la directiva y luego vamos a añadir aquí los botones para mover los elementos arriba y abajo. Además, esta directiva tiene un controlador, ¿vale? En este caso, pues aquí solamente hemos inyectado el scope porque es lo único que vamos a utilizar, pero como he dicho antes, aquí también podemos utilizar el elemento y los atributos, ¿vale? Entonces, este controlador va a definir estas 3 funciones que van a estar disponibles para que otra directiva lo requiera. Y además tenemos una linking function, ¿vale? Esta linking function tiene acceso también al scope, donde vamos a definir estas funciones que van a ser utilizadas desde la template. Si os fijáis, aquí en la template para cada botón tiene su ngClick, entonces este ngClick llama move up, este a move down y el tercero a clear selection, ¿vale? Entonces, estas 3 funciones están definidas dentro del scope, ¿vale? Y cada vez que se ejecuta uno, pues
se realiza una acción, ¿vale? Entonces, eso es para la directiva que engloba. Y luego para la directiva que se va a encargar de cada uno de los ítems que vamos a ver en la lista que hemos visto antes, tenemos MySortableItem. Y esta, pues lo mismo. Le hemos puesto que es un elemento, también el transclude true, porque ya habéis visto que hemos definido la información que se va a mostrar de cada elemento. Y también vamos a definir una directiva requerida, porque vamos a necesitar comunicarnos con la directiva padre, ¿vale? Que ya hemos visto que expone un controlador que vamos a poder utilizar. Además, le estamos diciendo que la tiene que buscar en uno de los elementos padre, ¿vale? Vamos a definir también un scope isolado, en este caso va a ser item, que como además vamos a tener que acceder a a propiedades del objeto, vamos a tener que modificarlas si queremos que las dos variables estén compartidas, ¿vale? Que esta variable item sea compartida y que lo que se cambia en un sitio se cambie también en el otro, por eso la hemos declarado de tipo igual, que es double binding, si os acordáis, ¿vale? Luego tenemos nuestra template aquí, que al final añade un elemento li con una serie de eventos y nuestro ngTransclude para que lo que hemos definido antes se incorpore dentro del li. Y por último nuestra linking function, que lo que va a hacer es que, a ver, la linking function se ejecuta cada vez que el compilador encuentra la directiva declarada. Entonces, esta linking function se va a ejecutar una vez por cada usuario o por cada ítem que se encuentre. Entonces, cada vez que se encuentre con uno, lo que vamos a hacer es llamar al método addItem del controlador pasándole ese propio ítem, ¿vale? Y esto lo que va a hacer, luego veremos el código de la función, pero bueno, básicamente lo mete en una lista de ítems. Y después vamos a exponer dentro de nuestro scope las funciones select y getClass que vienen definidas en el controlador para que sean accesibles desde el template, ¿vale? El template al final se llama a elementos que tenemos en el scope, entonces las definimos aquí. ¿Vale? Entonces, si volvemos arriba, lo que vemos es esto, ¿no? Tenemos el addItem, que lo que hace es llenar esta lista de ítems con lo que le estamos pasando, la función select, que simplemente guarda qué elementos he seleccionado, y getClass, que lo que hace es cambiar la clase CSS en función de si está clicado o no está clicado. Entonces, lo que os comentaba antes del scope true, ¿vale? O sea, con este panorama, nosotros podemos reutilizar esta directiva sin ningún tipo de problema. O sea, simplemente si en nuestro controlador nos definimos otra lista nueva que en vez de usuarios va a ser de cursos, por ejemplo, nos podemos venir aquí y volver a declararnos nuestra directiva, en vez de con los usuarios, con nuestros cursos, podemos cambiar la información que se va a mostrar de los cursos y esto nos tiene que funcionar. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestra lista de usuarios y nuestra lista de cursos. Entonces, para que veáis el concepto del scope true, voy a comentarlo aquí arriba para que esto tenga un scope false, ¿vale? De tal forma que estas dos directivas ahora mismo van a compartir el mismo scope. ¿Esto qué significa? Pues que cuando yo haga clic aquí, ay, perdón, que no he reiniciado. Cuando yo haga clic aquí, se va a clicar también aquí, porque estamos en la directiva, dentro del controlador, estamos definiendo la variable selected y la variable items y la variable selected en el scope, que es el mismo. Entonces, en el momento que selecciono uno, se me selecciona también el otro. La forma de hacer que esto no interfiera entre las dos directivas es poner un scope a true. De esta manera, yo puedo definirme esta variable selected en el scope de una directiva y la otra directiva puede definirse su otra variable selected en su scope, pero van a ser dos scopes distintos, a pesar de ser scopes hijos del mismo padre. Pero el scope va a ser diferente, con lo cual no van a interferir la una en la otra. De hecho, si ahora refrescamos, yo puedo seleccionar aquí lo que quiera y aquí puedo seleccionar lo que yo quiera. Y ambas dos van a funcionar de forma totalmente independiente. ¿Vale? Al final, el scope false hace que todo se comparta, lo que declaras en un sitio en el scope va a estar disponible para todas las entidades que compartan ese scope, y en cambio si utilizamos un scope true en este caso, pues cada directiva va a crear su scope hijo, y aunque se llamen igual las variables o aunque el scope padre sea el mismo, cada una va a gestionar su scope de forma distinta. Entonces, con eso ya estaría todo.
No sé si tenéis alguna pregunta, no veo ninguna publicada, la verdad es que me he alargado un poco más de la cuenta, pero bueno, si alguien tiene dudas voy a volver a poner mi correo electrónico por si alguien se ha quedado con alguna duda o tiene algún comentario o algo sobre la presentación. Ahí tenéis mi correo por si alguien prefiere contactar conmigo por correo. Y nada, espero no haberos generado más dudas sobre las directivas, sino haberlas aclarado un poco, aunque no en su totalidad. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.